Hola a todos, soy Andrea Blay y hoy voy a hablar sobre mi película favorita, El libro de la vida. Una comedia romántica que mezcla fantasía y aventura. Vais a ver algo especial. El mundo se compone de historias y todas esas historias están aquí, en el libro de la vida. Se estrenó el 20 de febrero de 2015 en España y su duración es de 95 minutos aproximadamente. Esta película genera altas expectativas al tener a dos mexicanos a la cabeza del proyecto, Guillermo del Toro como productor y Jorge Gutiérrez como guionista y director. Con una banda sonora espectacular y con muchos éxitos de la música popular, El libro de la vida tiene como trasfondo la tradición mexicana, el Día de los Muertos. ¡Nadie retrocede! ¡Ni se rinde! En este día mágico y festivo, las familias llevan comida y ofrendas a los altares de sus seres queridos. Es como 100 fiestas de cumpleaños. La película es una maravilla visual gracias a los colores y a la animación. El Día de los Muertos, unos revoltosos niños acuden a un museo. Allí su guía les enseña el libro de la vida. ¡Ya llegamos! Contemplen, niños, la gloriosa belleza de México. Que guarda todas las historias, incluida la de Manolo y Joaquín, amigos inseparables hasta que rivalizan por el amor de María. ¡Guitarrista! ¡La chica es mía! ¡Nunca! ¡Es mía! Yo no le pertenezco a nadie. Junto a los dos personajes sobrenaturales que han hecho una apuesta sobre quién se casará finalmente con la chica. En serio, mi cielo, ¿no tienes idea de lo fría y ruin que se ha vuelto la tierra de los olvidados? ¿Qué te parece otra inocente apuesta? ¿Crees que otra apuesta apagará las llamas de mi ira? Los dos personajes divinos son la reina en la tierra de los recordados, Catrina, y Xibalba, que reina en la tierra de los olvidados. Si Catrina gana, Xibalba dejará de intervenir en los asuntos de los hombres, pero si el que gana es Xibalba, intercambiarán sus reinos. Sin embargo, Xibalba hace trampa al darle a Joaquín una medalla que le hace inmortal y le convierte en el héroe del pueblo. Nada podrá herirte y te dará inimaginable valor. ¿En serio? Los aspectos positivos de esta película son varios. Primero de todo, el ambiente que crea la película. Es muy importante que en una película infantil de animación tenga mucho color, acción y humor. Después tenemos a la banda sonora, que es impresionante, con canciones populares y otras producidas por la propia película. También podemos observar que el trasfondo de la película es muy básico, pero importante, ya que habla del amor infinito, el que dura hasta la muerte. Yo jamás dejaré de amar al hombre que toca con el corazón. ¡Serpiente! ¡María! ¡Ayuda! Esta película presenta también el delicado tema de la tauromaquia, ya que Manolo, el protagonista, prefiere utilizar la música y el amor antes que el odio y la muerte contra el toro. Se puede ver perfectamente en la escena donde canta Si puedes perdonar. Toro, me da pena y te suplico perdonar a todos los que un día te vinieron a matar. Sufriste la injusticia de otros tantos como tú. Te ofrezco mis disculpas, respeto y gratitud. También podemos resaltar que la película suele ser criticada por ser una copia de Coco, pero lo cierto es que esta película fue creada mucho antes, lo cual crea un conflicto entre los fans de Disney y los de Fox Century. Finalmente, podemos decir que esta película llega a todos los sentidos y representa la relación entre el amor, la vida y la muerte. Hasta aquí todo, espero que hayas tenido una buena imagen sobre esta película que tanto me gusta y gracias por ver mi videoanálisis. Mi amor, tanta pasión. Morir es sencillo. Estos niños tendrán el valor para vivir, Balbito. Apuesto a que tienes razón. It's like it's a song.